Estela Luna de María es CEO de Pentacuar Consulting y es experta también en tecnología. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Pues encantada de tenerte de nuevo con nosotros. Estela, ya decimos que es experta en tecnología y nos explica todo siempre, con todo lujo de detalles y perfectamente. Estela, antes de meternos de lleno en lo que son específicamente los drones de emergencia, quiero preguntarte por la evolución que han tenido estos aparatos, porque han pasado de ser unas maquetas aéreas que prácticamente podíamos utilizar cualquiera, ¿no? Todos, inicialmente, a ser unas aeronaves de gran capacidad y tecnología que, sin embargo, ya no todo el mundo puede usar ni manejar. Sí, los drones llevan ya muchos años con nosotros, llevan varias décadas con nosotros y al principio eran simplemente objetos voladores no tripulados y actualmente son máquinas sofisticadas que pueden llevar termómetros, infrarrojos, cámaras sensoriales, o sea, pueden llevar todo tipo de tecnología que complementan el trabajo de los equipos de emergencia, de tal manera que cuando hay residuos tóxicos o hay incendios o hay situaciones muy peligrosas, como sucedió con lo del parking de Bonaire, pues lo que se envía en primer lugar es un dron. Son máquinas que al final parece como que son muy sencillas y las puede manejar cualquiera, pero no, de hecho tienen una cierta complejidad y hay cursos para poder entender bien todas sus funcionalidades. Se usan ahora mismo en situaciones de emergencia para muchísimas tareas, ¿no? ¿Cuáles son sus usos más habituales en catástrofes como la que estamos viviendo ahora en Valencia con la Dana? Sí, pues por ejemplo, lo que estamos viendo ahora con la Dana, que para buscar personas, se usan en Canarias para buscar desaparecidos con los cayucos, se usan para ver en todos los incendios forestales. Salía la semana pasada un incendio en Brooklyn, en Nueva York, que lo que enviaban eran al dron para que viera qué zona de la casa se estaba quemando y los bomberos saber por dónde entrar. Se envían para rescatar residuos tóxicos que no quieres enviar a un ser humano porque entonces corre riesgo de contaminación, para la agricultura, para efectos cinematográficos, para simular fuegos artificiales. Se pueden hacer con drones y hacer luces. Para las infraestructuras, todas las empresas de infraestructuras de España utilizan drones para desplegar sus redes eléctricas, para ver cómo están las carreteras, para anticipar el trabajo de los ingenieros antes con una máquina. O sea, tienen muchísimas aplicaciones. Es increíble tanto a nivel civil como militar, a nivel comercial. Amazon tiene permiso en Estados Unidos para hacer entrega de sus productos con drones. O sea, que vamos a ver los drones cada vez más y más en muchísimas utilidades. Permíteme, Estela, que incorpore a esta conversación a Israel Quintanilla, que es experto precisamente en drones y su aplicación en seguridad y emergencias. Es colaborador de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias. Israel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como estamos contando, Israel, los drones están siendo fundamentales en las labores de rescate ahora mismo. Yo me pregunto cómo pueden detectar si hay personas con vida o víctimas mortales bajo el agua, el barro o incluso bajo bloques de hormigón. Bueno, si diferenciamos entre personas con vida, que es cuando hay que hacer la búsqueda, luego ya después es demasiado tarde, pero bueno, con cámaras térmicas, son cámaras especiales que permiten detectar el calor de un cuerpo. Entonces, son muy utilizadas para búsqueda, en este caso de desaparecidos, y tú a través de esa cámara y el dron eres capaz de detectar si un cuerpo despide calor. En este caso, pues también se ve la forma, ¿no? Se ve la forma de la persona y es muy fácil detectarlas. Y a la otra pregunta, aparte de todas las aplicaciones que ha dicho, que evidentemente son infinitas, hay alguna que es novedosa, como puede ser lo que me has dicho de debajo del lodo, ¿no? Es decir, hay un dispositivo que se llama georradar, que lanza una onda electromagnética al subsuelo y detecta lo que hay por debajo. Es decir, hace como un perfil, digamos que un corte transversal al suelo, y tú puedes ver lo que hay debajo y si hay unas formas, y si hay metales, y puedes detectar si hay coches y si hay personas. Y eso, pues hace 4 o 5 años no se podía montar un dron por el peso que tiene, pero ahora se están utilizando ya, se están utilizando además en la búsqueda de personas, ¿no? Ahora, o de coches dentro de los lodos. Y otra también que mira, mañana, precisamente mañana vamos nosotros a hacer una búsqueda de rescate, aparte de las fuerzas y cuerpos de seguridad que llevan trabajando con drones, pero desde el inicio, ¿no? La normativa en España salió en el 2014, la primera. Son 10 años de normativa de desarrollo tecnológico en los que primeros integraron las personas, los que primeros integraron dentro de su operación
los drones fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, la Policía Nacional, como has dicho antes, la Guardia Civil, la UME, los policías locales, los bomberos, Protección Civil. Y hay que dejar claro que son expertos, es decir, que igual que hacen entrenamientos para manejar un arma o para manejar un táxer o para supervivencia, hacen entrenamientos, operaciones y simulacros de operaciones de emergencia con los drones, es decir, entrenan para poder estar preparados para situaciones como las en que nos encontramos. Y perdona que retome lo que te había dicho antes, que mañana nos vamos a la zona de Pedralba y para buscar personas ahora mismo que puedan estar desaparecidas y por desgracia ya a estas alturas probablemente muertas. Se utiliza, pues hay empresas también especializadas que trabajan y ayudan y colaboran con la Fuerza de Cuerpos de Seguridad con tecnologías a lo mejor un poco más desarrolladas, como puede ser realizar fotogrametría, o sea, fotos con los drones, y a partir de ahí un software con inteligencia artificial hace reconocimiento píxel a píxel, reconocimiento de patrones. El algoritmo está entrenado y es capaz de detectar si hay alguna forma que se asemeje a la de un cuerpo humano. Entonces, mañana vamos a ir a la zona con la empresa que se llama ASD Drones, de la unidad de emergencias, que llevan ya 4 años trabajando en esta línea, y vamos a hacer 34 kilómetros con 4 drones para hacer un levantamiento, una cartografía, para que lo entiendan los oyentes, y con esa cartografía en tiempo real se transmite al software en tiempo real, y el software va detectando y va generando los patrones para intentar identificarlos, ¿no? Y concretamente estas 2 personas eran el padre y el niño que desaparecieron, la padre y la niña, perdón, que la niña ha aparecido ahora en el Saler, y mañana vamos a hacer esa búsqueda allí. Es decir, que son perfectamente una herramienta tecnológica, como habéis comentado, una plataforma aérea con sensores de todo tipo, que ya lo ha explicado muy bien la compañera anterior, para poder integrarlos dentro de las operativas de emergencias. Y salvan vidas. Israel, soy Estela, que sigo aquí. Una Hola, pregunta perdón. para hablar un poquito más de la tecnología, que yo creo que es muy interesante todo lo que has contado. Al final, estos drones tan sofisticados que llevan sensores, cámaras térmicas, que luego se analizan con un software de inteligencia artificial, ¿los puede manejar cualquier persona o hace falta tener un ingeniero especialista en inteligencia artificial o en aeronáutica? Porque al final son máquinas que integran robótica, que integran aeronáutica, que integran señales de comunicación muy complejas, que integran muchas señales electromagnéticas que son difíciles de entender para el gran público. Aunque tú te compres un dron para volarlo por tu jardín, este tipo de drones no los puede manejar cualquiera. En función de la zona donde vayas a volar, o en el caso de una emergencia, la normativa predomina la emergencia con respecto a lo que la normativa te explica. Es decir, tú para volar en un entorno urbano necesitas de una serie de componentes, accesorios para minimizar el riesgo. Por ejemplo, si vas a volar en entorno urbano, un dron de más de 4 kilos necesita un paracaídas, o de más de 2 kilos necesitas un paracaídas por si se cae no haya peligro. Entonces, con respecto a la pregunta de si se puede pilotar, actualmente hay más de 150.000 pilotos de drones en este país, ¿vale? Y son pilotos con un certificado en el que es gratuito, además, te lo puedes sacar en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en las operaciones más sencillas. Es decir, para volar en el campo, un dron de juguete, por ejemplo, para volar en el dron para agricultura. En el momento en que la complejidad de la operación empieza a ser mayor, evidentemente necesitas una formación en todos los aspectos, una formación más cualificada para hacer volar ese tipo de drones con mayor tamaño, para hacer transporte logístico que has comentado antes, que ahora hay drones ya que incluso transportan personas, ¿no? Es decir, la Policía Nacional tiene uno. Sí. ¿Que transportan personas? Sí. Sí. O sea, pueden sostener bastante peso. Sí, pues por ejemplo, a ver, hay drones de todo Sí, tipo. de hecho, una empresa que le regaló un dron que transporta personas a la policía en esta emergencia de Valencia. Se llama IJA en la empresa, y es más, yo participé en el estudio, la UPV, que yo soy de la Universidad Politécnica de Valencia, en el estudio de seguridad operacional, porque necesitas hacer un estudio de seguridad operacional, porque evidentemente la fase de certificación de ¿por qué vuela un helicóptero por la Mascletá o por qué vuela un helicóptero por la Mascletá de Valencia o los aviones encima de las personas? Porque están certificados. Estamos en la fase de certificación de esas aeronaves, porque evidentemente es muy complejo, pero antes de eso, para poder volarlas, necesitas hacer un estudio de seguridad operacional, y nosotros estuvimos haciendo estudio de seguridad operacional del dron de los 600 kilos, que pesa 600 kilos, y se le donó a la Policía Nacional en la época de la pandemia. Entonces, lo que ahora se transporta, que evidentemente es para transportar materiales, la normativa europea del 2021 ya lo permite, transporte de materiales, y eso hace 5 años o 6 años era muy complejo. Ahora
lo que estamos hablando ahora mismo del transporte de personas, dentro de 5 o 6 años probablemente pues se puede ir a recuperar una persona encima de un coche con un dron de esas características. Es decir, que es una tecnología que va evolucionando, además a fenómeno internacional, ¿no? Os pregunto a los dos, es que no tengo ni idea de los drones, más allá del uso recreativo, ¿no? Que he visto alguna vez, pues a través de mi hijo, que le regalaron hace muchos años un dron pequeñito, de lo más sencillito, lógicamente. ¿Los drones siempre se pilotan a distancia o hay drones ya autónomos? ¿Respondes, Estela, o respondo? Como queráis. Te dejo responder, Israel. Vale. Luego hablo yo. Vale. La normativa que he comentado antes, porque verá, cualquier tecnología evidentemente tiene que llevar asociada una normativa que la desarrolle para que en el caso de la aeronáutica o la aviación civil que estamos hablando ahora sea segura, ¿no? Entonces, la normativa que entró en el 2021 y afecta a los 28 países miembros de la Unión Europea estuvo durante 4 años desarrollándose y luego 1 año de exposición pública. Cuando tú haces una normativa que afecta a 28 países miembros, la haces con proyección en el tiempo. Es decir, que puedes introducir dentro de esa normativa tecnología que ni siquiera todavía está desarrollada. Y ahora te contesto a la pregunta. De momento no se permiten vuelos de drones autónomos porque la tecnología, aunque está desarrollada, no garantiza la seguridad operacional. Pero sí que la normativa permitirá en el futuro, cuando esa tecnología esté desarrollada para mantener la seguridad, volar drones autónomos. Entonces, la respuesta es, Sí, de momento no, sí, pero sí en un futuro próximo. Sí, yo quería añadir que hay un vacío legal, como muchas veces pasa, que la tecnología va por delante de la regulación y pasan años hasta que todo se encuentra normativamente explicado. Y entonces hay un vacío legal porque la Agencia Española de Seguridad Aérea no legisla porque dice que no tiene permisos para legislar. Entonces cae como dentro de la Federación de Aeronáutica y entonces hay como una especie de zona gris en la que están en realidad sin legislar muchos de los vuelos de los drones. Así, en pocas palabras, para que los oyentes lo entiendan, no pueden volar cerca de aeropuertos, no pueden volar cerca de zonas pobladas, no por encima de 120 metros. Se supone que tienen que estar a 8 kilómetros de las zonas en las que hay helipuertos, aeropuertos u otras máquinas. Bueno, fíjate la que se lió, ¿no? En el aeropuerto de Barajas esta misma semana. Sí, correcto. Total. Sí. Permíteme que te añada algo a lo que has comentado. Todo lo que has dicho que no se permite si no tienes una autorización. Tú sí que puedes volar en entornos urbanos. Ahora sale un real decreto del 2024. La normativa europea es la que regula a los 28 países miembros y luego la desarrollan, basado en ese macroparaguas, cada uno de los miembros, de los países miembros. Y en el 2024, en marzo creo que fue, ha salido un nuevo real decreto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de AESA, en el que, digamos que adapta esa normativa a nuestro país. Entonces, por ejemplo, si tú vuelas por debajo de 60 metros en la ciudad de Valencia, que está influenciado por el aeropuerto de Manises, o en la ciudad de Madrid, tú puedes volar sin hacer una coordinación previa con el aeropuerto. Si vuelas por encima de 60 metros, tienes que coordinarte previamente con el aeropuerto para que te dé permiso. En entornos urbanos, si vuelas drones de menos de lo que se llama categoría abierta 1, drones por debajo de 250 gramos o de 900 gramos o incluso de 2 kilos, puedes volar. Simplemente hace una notificación al Ministerio del Interior por la Ley de Protección de Datos, no por otra cosa. Entonces, sí que se puede permitir volar prácticamente en todas las situaciones. Y si requiere situaciones más complejas, es lo que hemos dicho antes de hacer un estudio de seguridad operacional y solicitar una autorización a esa. Y si está todo correcto, se te permite hacer vuelos en prácticamente cualquier entorno. Es decir, eso en el 2014 sí que era muy complejo, pero después de 10 años de evolución normativa y sobre todo a nivel europeo, ha pegado un gran salto a todos esos niveles. Y ahí has citado una cosa muy importante que es el tema de la privacidad de datos. O sea, la RGPD, que es la Regulación General de Protección de Datos, regula lo que puede ver un dron y las imágenes que capta un dron y los datos que colecciona un dron, de tal manera que estamos todos protegidos también por la RGPD, que lo has mencionado, que yo creo que es muy interesante, porque al final, si ves un dron volando enfrente de la ventana de tu casa, pues como ciudadano puedes llamar a la Agencia Española de Protección de Datos y quejarte, porque decir, oye, me está espiando un dron, esto no es legal. O sea, que es un tema más que aunque aparte a nivel aeronáutico y a nivel de la Agencia Española de Seguridad Aérea hay zona de grises, a nivel de la Regulación General de Protección de Datos está muy claro lo que puede y lo que no puede captar un dron, porque al final todos estamos protegidos.
Bueno, Sí, qué sí, interesante sí. todo lo que estáis contando y qué importante, ¿no? El uso de los drones ahora mismo y todo lo que están facilitando en estas circunstancias tan difíciles y tan excepcionales en las que nos encontramos, y la gran utilidad que tienen estos aparatos que, bueno, no tienen nada que ver con los que teníamos hace 10 o 15 años, sino que se han convertido en máquinas, como estáis contando, muy, muy sofisticadas, con usos múltiples que ayudan muchísimo en estas labores de emergencia. Israel Quintanilla, experto en drones y precisamente en su aplicación en seguridad y emergencias, y profesor también de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias, Israel, por acompañarnos. Un placer. Y cuando decías de formación, por ejemplo, Sí. ya me despido. Hemos puesto en marcha un máster universitario en la Politécnica de sistemas de aeronaves no tripuladas y tecnologías asociadas. Es un máster de drones, pero universitario, es decir, al mismo nivel que cualquier otro tipo de máster. Hemos estado durante 1 año y medio preparando toda la documentación y se pone en marcha en el curso siguiente. Hay otras universidades que también tienen máster, es decir, que la tecnología siempre va asociada a una formación específica, porque si no, no se podría. Entonces, vamos por el buen camino. Nada, era eso. Me alegro que sea así. Gracias, Israel. Gracias a vosotros, chao. Estela Luna de María, que es CEO en Pentacuar Consulting y también experta en tecnología. Estela, gracias también a ti por acompañarnos un día más. Un placer, como siempre. Gracias, Pilar, como siempre, un fuerte Gracias, abrazo. Estela. Hasta pronto.